Sí, porque al margen de que sean hombres buenos, porque Antonio Guzmán fue un hombre bueno. Yo no puedo decir que era malo Jorge Blanco, aunque tampoco lo alabo mucho, porque de los 4 presidentes que han pasado por ahí, o los 5, es el que menos me llamó la atención a mí en su gobierno. Para mí fue una pena, fue un bluff, porque siempre se esperaba mucho más de Jorge Blanco de lo que finalmente fue como presidente de la República. Aprecio todavía y quiero muchísimo a Hipólito Mejía, y en lo personal quiero mucho a Luis Abinader, pues somos amigos. Pero el problema no tiene que ver con las bondades de los amigos, ni el cariño que uno le tenga, ni la capacidad y lo bueno que ellos sean. Son focuses. Llegan al poder Juan Bosch, lo derrocan a los 7 meses. ¿Qué pasó con Juan Bosch? Que Fidel Castro había subido al poder en Cuba en el año 59. Y lo tumban porque todo lo que olía a Fidel y a revolucionario, no revolucionario en el sentido comunista, sino a cambios, a transformaciones importantes, a comunista, derrocado. Y así tumbaron a Juan Bosch y a muchísimos presidentes en América Latina sin ser comunistas. Juan Bosch no fue comunista nunca. Nunca. Y si no lo fue nunca, mucho menos cuando ejerció la presidencia de la República en el año de 1963. A eso lo habían, sí, claro, y a muchos otros. Yo no quiero seguir dando datos, porque quiero ir al grano en el siguiente sentido. Bosch entonces víctima ¿de qué? De la Revolución Cubana. ¿Y de la crisis de los misiles? No, de la Revolución Cubana. Era la Guerra Fría. Cuba, Estados Unidos había decidido no otra Cuba. Bueno, le partían el cocote político al que tuviesen que cortárselo si le olía algo parecido. Pero en realidad el golpe de Estado a Juan Bosch no contó con el respaldo de todo el poder norteamericano, porque también ese es un error. Aquí cree la gente que el gobierno norteamericano es uno e indivisible. Eso no es verdad. Aquel Pentágono es un poder, la CIA es un poder, el Congreso es otro poder, el Ejecutivo es otro poder, y el Departamento de Estado, que lo que expresa es la voluntad del presidente de la República, de la presidencia del presidente de los Estados Unidos. Juan Bosch lo derroca la oligarquía dominicana, fundamentalmente, por razones que pudiésemos dedicarle no uno, varios programas para que analicemos. Acuérdense que yo escribí un libro que se llama ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? Que por cierto, el dominicano que vive aquí o el latinoamericano que quiera saber algo de eso, puede ir a cualquier universidad, porque en todas las bibliotecas de las universidades de Nueva York y de otros estados, y en la biblioteca de Nueva York, en esa, lo tienen, el libro. Bueno, en definitiva, llega Antonio Guzmán. ¿Cómo termina el pobre don Antonio? Suicidado. O sea, ya el primer presidente del PRD lo tumban. Llega don Antonio, lo suicidan. Cuando el gobierno de don Antonio llegó la primera gran peste porcina, la fiebre porcina, y tuvieron que sacrificar todos los cerdos, que era la alcancía del pobre. ¿Lo recuerdan eso, verdad que sí? Perfectamente. Sí, y comienzan los precios del petróleo a subir. Llega Jorge Blanco y se cae preso. Cae preso, Los precios del petróleo se disparan, la economía dominicana se va al carajo. Tuvo que firmar el gobierno dominicano un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en una Semana Santa dispararon los precios de todo, absolutamente de todo, porque el dólar norteamericano, que costaba aproximadamente $1, $1.30, $1.40, llegó a costar más de 3. Y naturalmente los precios entonces se dispararon. Y ahí vino en aquella famosa Semana Santa las pobladas. Recuerda que hubo más de 100 muertos en la represión. Mal contado. Sí, bueno, mal contado, efectivamente. Llega Hipólito. Lo primero es que desgraciadamente tumban las 2 torres de aquí en Manhattan, aquí en Nueva York, la Torre Gemela, el World Trade Center 1 y 2. El turismo se desploma. La aviación cierra y comienza el país a tener dificultades, y termina con la quiebra del Baninter y de otros bancos, la crisis financiera. Y llega ahora Luis Abinader, otro hombre bueno, la fiebre porcina de nuevo, la pandemia y la guerra ahora de Rusia y Ucrania. En resultado, andamos de mala suerte. Sí. Entonces, pueden ser todo lo bueno que sean, y yo creo que lo han sido y han querido hacer cosas, pero no han tenido la buena suerte de contar con circunstancias internacionales. En definitiva, cuando salimos del acuerdo de San José, que se firma ya en los años 80, viene Petrocaribe. Y hay que agradecerle realmente a Petrocaribe, ¿qué cosa? El financiamiento, las facilidades de financiamiento,
que dio, porque en aquel momento la refinería dominicana de petróleo y República Dominicana, aproximadamente el 60% del petróleo que llegaba al país llegaba desde Venezuela. ¿En qué sentido le habían expresado, le habían dado una información equivocada al presidente Abinader? En el sentido de que nunca tuvimos precios privilegiados por eso. Pero le voy a decir algo más. Es que yo fui presidente de la refinería durante 8 años. Los 8 años en que fue presidente de la República el compañero Danilo Medina. ¿Correcto? Bien, pero nosotros dejamos de comprarle a Venezuela el petróleo 3 o 4 años antes de yo salir de ahí y de Danilo entregar la presidencia. Ya nosotros no le comprábamos a Venezuela. Desde el 2014, ¿verdad? No, 2010. En realidad nosotros duramos hasta el 20, ya desde el principio del 17. Ya Venezuela había comprometido todo su hidrocarburo con China porque le debía a China la seca y la meca. En consecuencia ya no nos despachaba a nosotros. Y el ingeniero Leonel Grullón, que era el gerente general de la refinería, yo lo llamé y le dije, mira, prepara tu maleta, nos vamos para México. Me da la impresión por esta carta que acaba de llegar de Venezuela. ¿Qué informaba Venezuela? Que el petróleo que tenía que entregarle a la refinería en la ventana del día tal, la ventana significa en fecha aproximada, entre tal día y tal día, se iba a tener que posponer como 2 meses. Y le dije, esto me huele mal. Y nos fuimos a México. Y en México, felizmente, el país ni se enteró de eso, conseguimos nosotros que México nos supliera todo el petróleo que necesitaba la República Dominicana y efectivamente no terminó ese año sin que Venezuela comunicara que ya no podía venderle más petróleo a la República Dominicana. Pero en ese recorrido histórico... Óigame bien, de ahí nos fuimos entonces a comprarle a México. Pero resulta que el petróleo de México llegaba con mucha agua de mar y entonces nos hacía daño en la columna de destilación de la refinería y terminamos comprando petróleo a Nigeria y a Estados Unidos, y cuando salimos nosotros del poder ya era sobre todo los Estados Unidos. ¿De qué aliado petrolero en consecuencia? Entonces, ¿de qué socio estamos hablando? Felucho, entonces en ese recorrido histórico que usted acaba de decir con mucha lucidez de lo que ha sido tanto el PRD cuando ha asumido el poder como ahora las crisis que se le han presentado y los errores que han cometido. Entonces, ¿cuál es su apreciación en los actuales momentos de la situación nacional en la República Dominicana? La inflación vemos que va increciendo, la incredulidad de la población hacia el gobernante. ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra de cara al 2024? El PLD dividido, en reconstrucción, y ningún partido en reconstrucción tiene la posibilidad de ir al poder. ¿Y eso por qué? O sea, pienso yo, ¿no? Piensa tú. Y según las encuestas hasta ahora, el PLD lo sitúan entre un 12 a un 13. Pero eso no es verdad. Entonces, usted no estaría finalmente, usted no estaría en disposición de luchar por una posible unificación de las fuerzas bochistas, como dice Luis de León. Yo los escuché a ustedes hablando de esa apreciación que tiene el compañero de León. Mira, vamos a entendernos. ¿Por qué pierde el PLD las elecciones del año 2020? Porque Leonel Fernández se fue, hizo un pacto con Luis Abinader, porque eso es real, y en ese pacto él salió ganando. Ganó diputados, senadores y síndicos que no hubiese ganado si no hace la alianza de él con Luis Abinader y el PRM. Y salió ganando en lo que se buscaba finalmente. ¿Qué era lo que buscaban? Recibir el dinero de la Junta Central Electoral, los recursos que le dan a los partidos políticos, a los partidos mayoritarios, que son los que efectivamente reciben la mayoría de los recursos, porque no solo van a repartir a partes iguales, a partiditos que lo que cogen son 3.000 votos, a un partido que coge 2 millones de votos, ¿verdad? Económico, entonces. Ahí habían razones de todo tipo, Yo no digo que sean solo económicas. Pero entonces... Sí. Pero el hecho real es que, según los precedentes, el precedente que se había establecido en la Junta, no le correspondía ser partido mayoritario. Sí, él no llegó al 5%. No llegó. Y en consecuencia, porque era el 5% del promedio de los 3 procesos electorales, no solamente del presidencial. Ok, bien. Perdón, ahí mismo, Felipe. Sí. Entonces, realmente la salida de Leonel Fernández del partido es lo que provoca
justamente la pérdida, no parte de las acciones y de las gestiones, el accionar del PLD durante los años de gobierno. Pero para nada, para nada. El PLD unido, si se hubiese mantenido unido, si Leonel, pero vamos a partir de un criterio. Leonel fue a una pre-campaña en el PLD, pierde de Gonzalo Castillo, como perdieron otros compañeros que también aspiraban a la nominación presidencial. Alega Leonel entonces que le hicieron fraude. Y resulta que cuando ya nadie podía hacerle fraude, que era en las elecciones presidenciales, saca menos de la mitad de los votos que había cogido como precandidato dentro del PLD. ¿Qué pasó? Hay gato entre macuto. Una de dos, o sea, no nos perdamos. No nos vamos ahora a ahogar en lo bajito, ¿verdad? Si usted coge, vamos a suponer, 600,000 votos como precandidato dentro del PLD, y después usted como candidato de la Fuerza del Pueblo coge menos de 300,000, ¿quién fue que le hizo el fraude? No había ningún fraude. Era la estructura del PLD. Mi querida, lo que yo quiero decirles es que una cosa piensa el burro y otra es el quien lo apareja. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La apariencia de las cosas, la apariencia, por eso es que dicen que no todo lo que brilla es oro. Porque uno puede tener una imagen de una persona y cuando lo trata resulta que cambia completamente la percepción o la opinión que tiene o la valoración sobre esa persona. Yo digo que hay personas que uno lo quiere porque no lo conoce. Y que cuando uno lo conoce deja de quererlo porque se da cuenta de que hay gato entre macutos. O viceversa. O viceversa. Gente que usted no quiere saber de ellos. Y tú dices, ¿pero qué te ha hecho a ti? A mí no me ha hecho nada, pero no me gusta. Bueno, si no le ha hecho nada a usted, pero no le gusta, trátalo a ver si le gusta. Bueno, hay hasta matrimonio. Sí. Yo conozco amigos que o ella lo rechazaba a él o a él que no le gustaba a ella y finalmente después terminan casados y haciendo buenos matrimonios. Entonces, por eso que se dice que probando que se guisa, usted tiene que conocer a la persona, etcétera, para valorar. En pocas palabras. No. El PLD pierde por la división. Y óigame bien, hubo muchos dirigentes del partido que no creían que esa división iba a llegar, excepto yo. Yo sí lo dije muchos meses antes. Se va. Y dije hasta el nombre del partido con el que iba a formar su fuerza política. Dije, se va a llamar Fuerza del Pueblo. Y dije todavía una tercera cosa. Y el grupo que son ellos se va a ir renunciando, ching, uno a uno, para dar la impresión de un desprendimiento. No, de una hemorragia. De una una cosa que hay que ser honesto, Felucho, usted es honesto. Sí. Han crecido, Felucho. Claro. La coyuntura es otra. Claro, pero no como ha crecido el Partido de la Liberación Dominicana. El PLD se ha recompuesto de una manera brutal. Mira, yo no soy político haitiano. Okay. Yo no ando. Ustedes no me vengan. Es más, esta es de las pocas entrevistas que yo no puse como condición que no hablásemos de política. No, está bien. Porque tú viste la película El Padrino. Claro. Tú viste El Padrino 3. ¿Te acuerdas? Sí. Pacino, que hacía el papel del heredero de su padre, de Corleone, No, Pacino. Michael Corleone. Michael Corleone. Ya se había entendido. Ese papa que mataron, Juan Pablo I, que en la película no lo dice, pero a eso a esa realidad que hubo, fue que se estuvo refiriendo a la película, porque hay cosas que son subliminales, que no te lo pueden decir de una manera directa, pero todos los buenos entendedores sabíamos a qué se refería. Ya estaba harto de la actividad de la mafia. Él se quería retirar de ahí ya. Él quería rehacer su matrimonio con la madre de sus hijos, etcétera. Y aquel grito famoso cuando saliendo del teatro de Palermo, la capital de Sicilia, ¿recuerdan? Donde su hijo había hecho el papel de la ópera, en fin. Cuando matan a la hija, en lugar de matarlo, era aquel grito, que solo ese grito le merecía el Oscar a ese hombre. No le dieron el Oscar a Pacino, ni la mejor película al Padrino 3, porque ya se le habían dado al Padrino 1 y al Padrino 2. Y entonces hubiese sido inconcebible que hasta en esa saga, hasta la tercera película, pero lo merecía el Oscar. Realmente lo merecía, y en la opinión y valoración del público fue el gran ganador del Oscar, de ese tercer Oscar.
ese grito no era sino el grito de me vuelven a meter en esto. Yo quería salir y me vuelven a meter. Así me pasa a mí ahora en la política. Me vuelven a meter, yo loco por salir de eso. Y hablar de libros, de música, de poesía, de literatura, de arte. No, porque usted viene